A veces vivimos por satisfacer esta carne. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Pero si nosotros no está ese arrepentimiento de Cristo en nosotros, entonces Cristo no está en nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Y me ponía a pensar cuando el Señor les decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas cosas alejan a usted y a mí de Dios? Amén. Hay muchas cosas que nos alejan del Señor. A veces tenemos resentimiento en nuestros corazones, tenemos amargura, tenemos celos, tenemos envidia. Y nosotros que decimos ser cristianos, no debe de haber nada de eso en nosotros. ¿Cómo puede usted honrar a Dios y yo cómo lo podemos honrar si hay todo eso en nuestro corazón? Eso es lo que aparta a usted y a mí del Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. Y yo le decía al Señor, en verdad es cierto, nuestro corazón a veces se aleja de ti. Y venía un sueño a mi vida y miraba que había un celular y un celular atraía a toda la gente. Caía en esa pantalla toda aquella gente. Y es cierto, hermano. Ahora ya no hay comunión entre la familia. A veces están todos sentados en el sofá y están en el teléfono. Y digo yo, hay muchas cosas que nos están alejando de Dios. Y solamente venimos y aparentamos y nos vamos. Pero ¿qué hay de nuestro corazón, de nuestra intimidad con el Señor? Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito Dios. Dios es el único, hermano, que conoce nuestros corazones. Dice que Él escudriña los pensamientos y el corazón. Leí en la Biblia que cuando el ciego Bartimeo clamaba al Señor, en medio de aquella gran multitud, él clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor en medio de aquella multitud escuchó el clamor. ¿Por qué? Porque él clamaba con el corazón, aleluya. Y el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. El Señor jamás, hermano. El Señor escuchó ese clamor porque salía de lo más profundo del corazón de Él. Así quiere que nosotros seamos con Él, hermanos. Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Y también dice en el 15:7, dice: hipócritas, palabra fuerte. Dice la Biblia, no lo digo yo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Gloria sea al Señor. Jesús siempre hablaba en contra de las malas prácticas de los fariseos y los escribas, ya que eran un tipo de personas, hermanos, que aparentaban estar limpios por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Gloria sea al Señor, aleluya. Todo eso el Señor me hacía entender a mí, que a veces aparentamos una cosa, pero el Señor no quiere que seamos así. No quiere que seamos como los fariseos, que vivamos una vida. Él quiere que vivamos una vida llena de santidad, no una vida vestida, llena de hipocresía. Gloria sea al Señor, aleluya. Yo leía en un libro que decía que hay una rara enfermedad, una patología llamada situs inversus. Es una mala formación de los genes que a veces viene a que los órganos del cuerpo a veces estén en el lado opuesto. Como el corazón lo tenemos al lado izquierdo y hay quienes dicen que lo tienen al lado derecho. Dice que uno de 30,000 personas tiene que atender así. Así es la obra del Señor. Muchas veces estamos aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Nuestro corazón anda divagando en otros lugares. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. A veces nuestros corazones, hermanos, pensamos en tantas cosas, cosas materiales, o en el corazón hay orgullo, corazones que se han alejado de Dios,
por dejarse seducir por cosas prohibidas. Gloria a Jesús, aleluya. Leamos Mateos 22, 37. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor quiere, hermano, que cuando vengamos dispuestos a honrarle, a adorarle con todo nuestro cuerpo. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que le adoremos con todo el corazón. Hay que entregarle, hermano, todo lo que está afectando en nuestra vida. Aquello que no deja, hermano, que usted y yo nos concentremos cuando nos postramos ahí. Porque si nosotros venimos humillados y nos postramos delante del Señor y empezamos a adorarle, usted va a empezar a sentir algo que desciende. Cuando usted le entrega las cargas al Señor, usted va a empezar a sentir la presencia de Dios. Es algo maravilloso que usted sintiera si usted le adorara al Señor con todo el corazón, hermano. A veces decimos, ¿por qué no se mueve el Señor? Y a veces el Señor le dice, ¿por qué no me muevo? ¿Cómo estás tu vida? Hay que examinarnos cada uno, hermano. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Dónde está nuestro corazón? Si está lejos o está cerca. Bendito sea el Señor, aleluya. Esto es todo lo que el Señor me ha dado, hermano. Espero que haya sido de bendición primeramente para mi vida y luego para ustedes. Y espero que el Señor los bendiga y nos sigamos gozando. Y con esa pregunta los dejo: ¿dónde está su corazón? ¿Está cerca o está lejos? Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dele palmas a Dios, hermano. Por su palabra, hermano. Dios siempre habla en nuestra vida, hermanos, aleluya. Gracias le damos a Él, amén. Ahora, gloria a Dios, aleluya, presenta a los caballeros de nuestro hermano Carlos Barrios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, aleluya. En esta noche el Señor creo que nos ha hablado, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? Gloria al Señor, aleluya. Es para mí también, gloria al Señor. Así que el Señor habla a tiempo y afuera de tiempo, gloria al Señor, aleluya. Así, en esta noche invito a los caballeros que pasen al frente, gloria al Señor. Entonces, gloria a su cubota, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Sí, sea bienvenido todos los caballeros de esta noche, gloria al Señor. Y vamos a cantar el himno de los caballeros, gloria al Señor, heraldos, gloria al Señor. Todos pasen al frente, gloria al Señor, no se queden en su banca, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, vamos a cantar en esta noche, vamos a cantar al Señor, aleluya, alábrenme, porque Él vive, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Somos heraldos de nuestro Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo, nuestro capitán.
Texto lema, segundo Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor, aleluya. Sí, damos gracias a Dios en esta hora, aleluya, y el tiempo con el hermano que está dirigiendo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Denle palmas a Dios, iglesia amada, aleluya. Bueno, creo que hasta aquí ha llegado mi tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Y le paso la parte a nuestro pastor. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Hemos cantado a Dios, hemos glorificado al Señor, hemos recibido el pensamiento de la palabra. Y a Dios nos habló, pero nos va a seguir hablando, gloria al Señor, a través de la enseñanza en esta noche. Creemos, ¿verdad?, que verdaderamente Dios, hermanos, nos ama de una manera muy especial. Quisiera, ¿verdad?, que siempre que nosotros venimos a la iglesia o al templo, porque nosotros somos la iglesia, que viniéramos con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Amén. Que los adolescentes, los niños, los jóvenes vinieran a eso. Que no se entretengan en el celular, porque desde aquí se ve todo, hermanos. Amén. No se está poniendo atención a lo que se está haciendo aquí, y eso es perder el tiempo, y se podría perder hasta el alma si el Señor viene. Es una llamada de atención pastoral. El deseo de todo pastor, hermano, es que la iglesia se llene de Dios, que la iglesia salga bendecida. No vengamos por venir nada más, porque si yo voy a venir solo por venir a cumplir como pastor, mejor llamo que alguien tome mi lugar y me quedo en casa, porque ¿para qué voy a venir así? Yo vengo porque tengo necesidad de Dios, porque sé que siempre Dios en una u otra forma va a ministrar. Estuve muy enfermo ayer y gracias a Dios hoy me sentí mejor. Ayer tenía que ir con el hermano José Luis, pero no pude, estuve en cama. Pero aquí estamos, me siento bien, siento que el Señor está aquí para bendecirme, y deseo, ¿verdad?, que todos recibamos esa bendición. Dios nos ha dado un lugar muy lindo para adorarle, para bendecirle. La gratitud debe de estar a flor de nuestro corazón por lo que Dios ha hecho. Y nos toca a nosotros, hermanos, trabajar para que las almas, ¿verdad?, vengan. Hay mucha gente de la iglesia, hermano, que no quiere congregarse. Allá cada vez se ve por aquí. Pero nos toca a nosotros ganar nuevas almas. Nuevas almas, hay que ganar nuevas almas y doctrinarles, enseñarles, ¿verdad?, lo que es verdaderamente el cristianismo, para que esa gente sea que venga a adorar a Dios de todo corazón. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así es de que no es un regaño, sino sencillamente, hermano, es una amonestación con el corazón del pastor.
deseando, ¿verdad?, que Dios haga cosas lindas en la vida de todos nosotros y que nuestros adolescentes se llenen de Dios y que sean predicadores del Evangelio. Así es de que en esta noche, pues, vamos a ofrendar. Póngase, cambiamos el tema mejor, ofrendamos, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Te adora mi alma, mi Padre. Señor eterno, en esta noche queremos honrarte también con nuestra ofrenda, reconociendo, mi Padre, que tú eres el dueño de nuestra vida. Tú abres las puertas de trabajo, Padre, tú das las fuerzas para trabajar. Tú nos das, Dios mío, lo que necesitamos para sobrevivir, el alimento, el vestido, Padre, la vivienda. Gracias por todo lo que haces, Padre. Además de eso, nos has dado una salvación tan grande, tan bella, tan hermosa, tan sublime. No hay cosa más linda que sentir tu presencia, mi Padre. Queremos ofrendar pidiéndote que si hay alguien, Señor, que no tiene trabajo, que por favor lo bendigas. Ahí donde nos sintonizaron también, en esos hogares, donde quiera que nos escuchen o nos vean, Padre. Allégate también a ellos, mi Padre amado. Y si alguien tiene necesidad económica, sé tú abriéndole una puerta de trabajo, Padre, una fuente, Dios mío, donde pueda devengar un sueldo, Señor, para el sostenimiento de su casa. Cualquier problema que haya en los hogares, Padre, sé tú solucionándoles, porque no hay nada imposible para ti. Esta congregación es tuya, no es mía, mi Padre. Sencillamente estamos aquí como administradores. Te pido que me des de tu gracia para poder administrar bien, Señor, esta obra, Dios mío, que te pertenece, Señor. En esta noche ofrendamos y lo hacemos con gozo y con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Vamos en esta noche a tener, bendito sea el Señor, la enseñanza que tocaba, creo, hace 2 domingos. Y creo que es así, ¿no? Lo que habla de la fe y del milagro, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga, gloria al Señor. Y ya mañana, no sé si pueda el cielo traer un resumen del que tocaba la semana pasada y el de mañana, a ver cómo Dios lo dirige. Amén. Para que ya el sábado tenemos el culto de los jóvenes que ellos utilizan a su predicador.
Amén, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. A los diáconos, yo creo que andan contando la ofrenda. Hay que dar su vueltecita de vez en cuando, correr a la mitad y el otro de allá a la mitad también, igual desde aquí para guardar el orden dentro de la casa del Señor. Amén. Hay que hacer el trabajo, para eso Dios nos ha puesto ahí. Amén, hermanos. Así es de que en esta noche recibimos a nuestro hermano Johnny, gloria al Señor, y él trae la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Doy gracias a Dios por la bendición, verdad, del privilegio. Para mí, hermanos, es bastante importante no descontinuar la secuencia de las clases dominicales. Invito a los hermanos que están presentes ahora para que también los domingos vengan a la escuela dominical y así todos aprendemos de la palabra del Señor. Amén. Agradezco a mi pastor que me da la oportunidad de ponerme a cuentas al día, tratar de ponernos al día con la clase que hemos pasado por alto, no voluntariamente, sino por las circunstancias que se han dado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumir y traer, pues, aunque sea de forma rápida, las dos enseñanzas que nos hacen falta. Pero hoy vamos a hablar, a enseñar acerca, o vamos a más bien hacer un mensaje exegético breve, resumido, de la lección número 17, que tiene que ver con la fe, el pecado y los milagros. Es la lección 17. Amén. Así que busquen su Biblia en Marcos capítulo 2. Vamos a usar del versículo 1 al versículo 2. Amados hermanos, hay una necesidad, no sé cuál es la actualidad, pero muchos hermanos conocen, saben la situación que está pasando nuestra hermana, ¿cómo se llama nuestra hermana? Marilyn. Hay que orar, hermanos, nosotros que somos padres de familia, cuando nos ubicamos en una circunstancia así, o cuando pensamos en algo así, hermano, me duele bastante como padre pensar en la angustia que tiene mi hermana. Y yo creo que como iglesia también nosotros sentimos, y debemos de, en esta oración que vamos a hacer por la palabra, incluir esa petición, hermanos, que Dios tenga misericordia, que esa niña se encuentre bien, que la encuentren pronto, y que Dios conforte el corazón de mi hermana Marilyn, ¿verdad? ¿Lo tiene, amado hermano? Marcos capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Vamos a hacer un estudio del versículo 1 al 12. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. El Señor nos ayude en la exposición de su palabra. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta hora por
tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para adorarte, para glorificarte, Señor, y para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para poder exponer, para poder enseñar tu palabra, Señor, y que ésta quede grabada en cada corazón, que sea, Señor, atendida, escuchada y puesta en obra, Padre. Te suplicamos, Padre, de forma especial, Señor, que tengas misericordia, Padre. Tú conoces la situación, Señor amado, que mi hermana está enfrentando. Conoces esta prueba, Señor amado. Nosotros nos unimos, Padre, en oración como pueblo, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, Padre, pidiéndote que tengas misericordia de esta jovencita, Padre, que donde quiera que esté, Señor, ángeles la rodeen, Señor, que tu misericordia la ampare, Señor, que tu presencia esté con ella, Padre Santo. Te pedimos que consueles, Señor, que confortes el corazón de mi hermana, que seas tú con ella a cada momento, a cada instante, Señor. Que podamos, Señor, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, traerla, Señor, presentarla delante de ti, Padre Santo. Solo tú puedes hacer un milagro, solo tú puedes hacerlo, Padre Santo. Acudimos a tu misericordia, acudimos a tu amparo, Señor. Acudimos, Señor amado, a ti, Señor Jesús, porque no tenemos otra cosa más que hacer, sino que rogar por ella, Padre, pedirte por ella, Señor. Ayuda, Señor amado, en esta situación, en esta circunstancia. Obra, Señor, un milagro poderoso, que podamos tener noticias buenas, Señor, en el nombre de Jesús. La ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tú harás la obra, Señor. Gracias, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta lectura, esta clase dominical, hermanos, es la 17, y la unidad que estamos viendo son los milagros de Cristo. Han estado muy interesantes las clases dominicales, ¿verdad? Y Dios nos ha ministrado a través de ellas. La unidad, los milagros de Jesús. El versículo a meditar es el versículo número 5 de Marcos capítulo 2, que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos dudan de que la fe se ve. ¿Cuántos creen que la fe se ve? El apóstol Santiago dice que si tú dices tener fe, pero que no lo demuestras con tus obras, la fe del tal es muerta. La fe del tal no tiene sentido, no tiene valor alguno. La fe, amados hermanos, se ve por nuestras obras. La fe suya y la fe mía en realidad no se ve, pero se refleja a través de nuestras obras. Amén. Entonces, la afirmación fundamental dice: la fe del cristiano se activa o tiene que ser activada y fundamentada en la palabra de Dios. ¿En qué se fundamenta nuestra fe? La fe de algunos, la fe de muchos está fundamentada en prodigios y milagros solamente. Muchos se aferran tanto a eso, adquieren un compromiso de servir o de actuar o de vivir en las cosas de Dios si Dios hace algo a favor de ellos, hablando acerca de milagros y de prodigios. Pero la fe del verdadero cristiano no debe de centrarse en eso, sino que debe de centrarse siempre en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Un fiel cristiano siempre va a mover su vida, siempre se va a mover conforme a la palabra, suceda o no suceda. Fe, sanidad, milagros son palabras asociadas al ministerio de Jesús sobre la tierra hace más de 2000 años, pero Jesús sigue haciendo milagros y prodigios según su santa voluntad. Según su santa voluntad. El apóstol Juan dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, según su santa voluntad, Él lo hará en nosotros. No en el momento tal vez que nosotros queramos, pero según su propósito y su santa voluntad. Cuando Cristo oró en el Getsemaní, Él siempre buscó la voluntad del Padre, ¿verdad? Siempre procuró que la voluntad del Padre estuviera por arriba de su propia voluntad. Y Jesús nos da una gran lección, una gran enseñanza.
hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú tienes planeado, sino como tú quieres. Él sigue perdonando los pecados de aquellos que son atormentados por el mal. Él sigue, hermanos, dando prioridad al perdón de los pecados. Y vamos a ver en esta clase cómo el Señor le da prioridad. ¿Por qué Jesús perdonó los pecados del paralítico antes de sanarlo? ¿Alguien me puede ayudar? Porque para él, hermano, es más importante la salvación del alma que sanar a alguien. Exacto. Mucha gente cristiana muere enferma, pero es salva, ¿verdad? Porque recibe al Señor. Entonces, para él la prioridad Es la salvación. Y lo vamos a ver muy bien en esta clase sabatina, dominical, pero sabatina. Amén. Otra pregunta: ¿por qué los escribas llamaron a Jesús blasfemo? ¿Por qué llamaron a Jesús blasfemo? Si Jesús es el Hijo de Dios y Él no dice blasfemia. Pero ellos no creían. No creían. Que era el Hijo de Dios. Amén, muy bien. Entonces, el diccionario, el maestro lanza unas preguntas. ¿Es la enfermedad pecado? Porque los escribas, muchos fariseos y escribas, asociaban la enfermedad como consecuencia del pecado. Generalmente se relacionaba cualquier padecimiento, cualquier enfermedad como consecuencia del pecado. En una ocasión le preguntaron a Jesucristo: ¿por qué este nació ciego? ¿Fue él el que pecó o fueron sus padres los que pecaron? Lo que le están diciendo ahí: este es un pecador, este está así por causa del pecado. Pero la respuesta a esta pregunta es: obviamente la enfermedad no es pecado, hermano. Uno no se va al infierno porque está enfermo o porque murió enfermo. Uno se va al infierno porque murió en pecado, porque despreció la salvación, porque ignoró la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Otra pregunta: ¿se enferman los cristianos o no se enferman? Claro que sí. Mi pastor ha estado mal de salud. Nuestro hermano presidente también ha estado mal de salud. Mi papá ha estado esta semana, hermano, dos noches casi mi papá parte con el Señor. Vivimos una situación de angustias, pero Dios estuvo con él. Mi hija ayer le hicieron un tratamiento médico también, donde tuvieron que anestesiarla. Y eso para mí es, hermanos, estar en las manos de Dios. Entonces también nosotros como cristianos nos enfermamos, pero no precisamente a causa del pecado. Ahora, la enfermedad también puede ser a causa del pecado. ¿Están de acuerdo? La enfermedad también puede ser una consecuencia del pecado. Otra pregunta: ¿de verdad es tan importante el perdón de pecados para vivir plenamente? ¿Se puede vivir en plenitud de vida estando en pecado? Es importante el perdón de nuestros pecados para tener comunión con Dios el Padre. Usted no puede tener comunión con Dios el Padre si su pecado no ha sido perdonado. Si usted está viviendo aún en pecado, usted no tiene comunión con Dios el Padre. Aunque Jesús pagó en la cruz su pecado. Pero si alguien vive en pecado, no tiene comunión con Dios el Padre. Por lo tanto, no tiene plenitud de vida en Cristo. No tiene plenitud de vida en Cristo. ¿Qué es plenitud de vida en Cristo? Vivir en la gracia, andar en la gracia, gozar de la gracia de Dios. Saber que aunque nosotros somos imperfectos, la gracia de Dios nos cubre, la gracia de Cristo nos cubre, la gracia de Cristo limpió mi pecado, por la gracia hemos sido salvos. Y vivimos en la gracia, no usando la gracia como una licencia para hacer lo que querramos, porque ya no podemos hacer eso. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 dice que no podemos vivir en el pecado como antes vivíamos, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo. Eso es vivir en la gracia, hermanos. ¿Están de acuerdo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La fe, el punto 1 decía, la fe que supera los obstáculos. El versículo 1 dice, veamos el ambiente del milagro. Marcos 2.1. Ubíquese en su Biblia, hermano, y vaya conmigo versículo por versículo. Dice en Marcos 2.1, entró Jesús otra vez en Capernaum.
después de algunos días. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesús en el capítulo 1 de Marcos había sanado a un leproso? Y aquel leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y le tocó, pero le encargó rigurosamente que no abriera su boca, porque no era el momento. Entonces, pero él no obedeció y abrió su boca. Y la gente, hermanos, acorralaba tanto a Jesús que eso impidió que Jesús entrara abiertamente en Capernaum a predicar la palabra. Por lo tanto, dice el versículo 1, que volvió Jesús después de algunos días. Aquel leproso que fue sanado no obedeció, y eso fue, hermanos, perjudicial. ¿Por qué? Porque anunció que Jesucristo había hecho un milagro. Y aunque no podemos callar el milagro, en ese momento era necesario que él guardara silencio para que el evangelio se predicara. Por lo tanto, él no guardó silencio y Jesús no pudo entrar porque la gente lo buscaba a él por los milagros. Amén, pastor. ¿Quién puede callar después de haber? Yo entiendo esa parte con relación al leproso. ¿Quién puede callar? Sin embargo, eso obstaculizó la predicación de la palabra de Dios, porque dice el versículo 1 que después de algunos días, ahora se oyó, dice que estaba en casa. Ahora la pregunta mía es, ¿en casa de quién? Si usted lee el capítulo 1 de Marcos, ahí mismo en el versículo 29, dice que Jesús entró en la casa de Andrés y la casa de Simón. Dice el versículo 29 del capítulo 1, después que él había estado en la sinagoga aquella mañana, entraron en la casa de Simón y Andrés. Hay que tener esto en mente porque más adelante nos va a revelar algunas verdades. Era la casa de Simón y Andrés. El versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Note el final del versículo 2, y les predicaba la palabra. Hermano, eso me llena de gozo a mí, eso me llena de contentamiento a mí, porque hermano, Cristo no quiere que le sigamos porque Él es milagrero. Él no vino a este mundo para darse a conocer por milagros, aunque hizo miles, cientos de miles. Lo que la Biblia relata son poquitos con relación a lo que verdaderamente hizo. Fueron muchísimos milagros, pero Él no tiene la intención que le sigamos por milagrero, sino que Él predicaba la palabra. No tiene ningún sentido que alguien siga a Jesús en busca de un milagro si primero no viene a Él en busca de la salvación, si primero no viene a Él en busca del perdón de sus pecados, si primero no viene a Él para que a través de Cristo tener una comunión perfecta con Dios el Padre. Es absurdo buscar un milagro cuando primeramente no se tiene el perdón de los milagros, de los pecados, perdón. Es absurdo buscar algo que tenga que ver con el beneficio personal si antes Jesús no opera la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y alguien puede decir, hermanos, pero ese predicador predica la palabra y a través de él hay muchas sanidades y habla en lengua y tiene mucho poder y se le ve. Hermano, pero hay que hacernos unas preguntas. ¿Se conoce a ese predicador porque verdaderamente enseña la palabra de Dios y predica la palabra de Dios? Porque usted y yo somos transformados en la medida que somos expuestos a la palabra. Usted no es transformado en la medida que recibe milagros. No, usted es transformado de acuerdo al tiempo que es expuesto en la palabra. ¿Se conoce a ese predicador? O la gente va de forma que llenan el templo, que llenan el salón de reunión porque realmente quieren escuchar la palabra, o porque van por un beneficio personal, o porque van en busca de su milagro. Hay preguntas que hay que hacer. ¿Asisten a la iglesia a escuchar el evangelio que puede salvar sus almas? ¿O asisten buscando un milagro o un prodigio o algo emocionante? Hay muchos que vienen a la iglesia buscando emociones, y si no hay emociones fuertes, dicen, no estuvo el Señor, no hubo manifestación del Espíritu Santo. Y estamos bien equivocados, hermanos, porque el Espíritu Santo está presente siempre, en todo lugar.
El hecho que usted esté ahí reteniendo la alabanza y restringiéndose de alabanza, eso es su problema. Pero Dios está presente en todo momento y en todo lugar. El ministerio de nuestro Señor fue siempre predicar la palabra. Amén. Yo quiero pensar, hermanos, que todos aquí estamos aquí porque queremos escuchar la palabra de Dios, porque queremos ser instruidos en la palabra de Dios, porque queremos ser conducidos en la palabra de Dios. Mi oración, hermanos, mi súplica personal es: Señor, ayúdame a confiar más en tu palabra y a confiar menos en mí. Ayúdame a creer más en tu palabra, porque, hermanos, yo soy consciente que flaqueo. En mi condición humana, soy consciente que flaqueo. Soy consciente que las circunstancias que suceden alrededor de mí a veces me hacen flaquear en mi fe. Soy consciente, pero en ese momento le pido al Señor: aumenta mi fe en tu palabra. Aumenta mi fe en tu palabra. Y esa petición, hermano, la hago para la congregación, la hago para la iglesia. Señor, aumentanos la fe en tu palabra. Que tu palabra crezca en nosotros. Porque como dice Isaías 55:11, así como la lluvia, dice, temprana, riega la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que producirá el efecto, producirá la razón, el propósito para la que fue enviada. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que prosperará para aquello que fue enviado. Pero, hermanos, la prosperidad de la palabra de Dios en nuestras vidas depende de cómo usted la recibe, de cuál es su respuesta a la palabra. Porque muchos la oyen y salen de aquí y nos vemos el otro domingo, pues, y volvemos a lo mismo. Y estamos en un ciclo repetitivo de una vida que llega a ser miserable. Pero cuando nosotros somos dóciles en nuestro corazón y nos comprometemos con Dios y con su palabra, decimos: Señor, yo voy a vivir en tu palabra. Tu palabra no es semilla que cae en terreno inútil, sino que cae en terreno fértil, que es mi corazón. Y yo la voy a actuar, y yo la voy a obedecer, y yo voy a procurar vivir en tu palabra. Jesucristo vino a este mundo, hermanos, con la misión y el propósito de entregar su vida en la cruz del Calvario y salvar a los pecadores de sus pecados y darle salvación y darle vida eterna. Eso hizo conmigo, eso ha hecho con usted y eso hizo con el paralítico. Aleluya. Enseguida, dice, le predicaba la palabra. Ahora, el versículo 3, veamos la fe de los amigos. Versículo 3 y 4 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, un hoyo, un hueco, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Como leímos en el capítulo 1, versículo 29 de Marcos, vemos que es la casa de Simón. Y esto me causaba risa a mí cuando lo estudiaba, porque usted y yo conocemos el carácter de Pedro. Usted y yo sabemos que Pedro no era hombre de pocas pulgas. Pero me es difícil a mí pensar que Pedro estaba ahí a la par de Jesús y estaba viendo que le estaban destruyendo el techo, que le estaban haciendo un hueco en el techo de su casa. Y para mí es difícil pensar en Pedro tranquilo, sereno. Yo me imagino que los quería agarrar del pelo. Quería subirse tal vez y agarrar a estos 4 hombres del pelo porque estaban destruyendo el techo de su casa. Pero no, aquí vemos a Pedro tranquilo y restringiéndose quizás y observando esta escena. Estos 4 hombres vienen por el camino de Capernaum polvoriento y llegan a Cristo. Es hermano, bastante común, yo pienso en estos 4 hombres, que posiblemente cuando vieron la situación, uno de ellos fue corriendo y fue a la puerta
y a ver cómo le hago, a ver cómo le hacemos para meterlo por la puerta. Pero regresó donde los otros 3 que tenían al paralítico y les dijo: hey, no se puede por la puerta, es imposible entrar por la puerta. Y el otro fue corriendo a ver por las ventanas si había oportunidad y regresó, tal vez un poco sudado. Hey, no se puede por las ventanas, tampoco se puede por las ventanas. El otro se fue al techo y dijo: por el techo. Lo difícil, pienso yo, fue subirlo al techo, pero una vez ahí hicieron el hueco y lo bajaron hasta Jesús. Yo me imagino que sintieron un poquito de pena por la tierra que cayó y por el escenario, no sé, pero ahí se quedaron acostados viendo hacia abajo lo que pasaría. Ahora, el versículo 5 es bien importante, que es el versículo a meditar. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí surgen 2 preguntas: ¿de quién era la fe? ¿De ellos o del hombre, del paralítico? Bueno, vamos a aclarar este versículo. Al ver Jesús la fe de ellos, nosotros sabemos, hermanos, de que nuestra salvación es un asunto personal, es un asunto entre usted y Dios. Para efectos de ser salvo, cada ser humano debe de entregar su corazón a Cristo Jesús. Debe de venir a Cristo Jesús en arrepentimiento, reconociendo sus pecados, y de esta forma Cristo le perdona sus pecados y entra a su vida. Es algo personal. Por tener una madre piadosa, yo no soy salvo. Usted tampoco puede ser salvo por su madre piadosa. Es maravilloso tener un padre cristiano, religioso, que es temeroso del Señor. Eso es maravilloso porque recibimos un buen ejemplo. Pero yo no soy salvo tampoco por eso, ni usted tampoco. Usted solamente es salvo gracias al Padre Divino que envió a Jesucristo a pagar por su culpa. Yo solo soy salvo por mi Dios que envió a Jesucristo a pagar en la cruz del Calvario mis pecados. Y yo le abro mi corazón al sacrificio de Cristo, lo acepto como mi Señor y Salvador y soy salvo. Entonces, ¿qué significa al ver Jesús la fe de ellos? Ellos tuvieron fe en traer a ese paralítico al único que podía hacer una obra maravillosa en su vida. Ellos tuvieron fe, hermanos, en tomar esa camilla y llevarlo a quien podía hacer un milagro en él. Ellos tuvieron fe en traer a su amigo paralítico que estaba imposibilitado por sí mismo, en venir a Cristo y llevarlo al lugar donde él escucharía la palabra de Dios, y llevarlo al lugar donde él escucharía el mensaje de salvación, y llevarlo a aquel lugar, como dice el versículo 2, que él les predicaba la palabra. Ellos tuvieron esa fe en traerlo a Cristo Jesús. ¿Saben lo que necesitamos nosotros, hermanos? Necesitamos convertirnos en camilleros. Necesitamos ser camilleros. Necesitamos tomar cada extremidad de la camilla y traer a los paralíticos. En este caso, los pecadores. Traer a aquellos que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Traerlos a que escuchen la palabra del Señor. Muchos de nuestros familiares, muchos de nuestras amistades no escucharán el mensaje de la palabra a menos que usted se convierta en camillero. ¿Entienden lo que digo? No seamos egoístas, no nos quedemos nosotros solos con el mensaje. Amén, hermano. Me llamó mucho la atención esta enseñanza que ustedes están dando, y veo ahí en estos varones, hermanos, el esfuerzo para traer este paralítico. Entra ahí también la fe, pero también entra ahí algo muy importante, el amor con el cuidado que traían a este paralítico. Imagínense que qué trabajo tan grande hicieron ellos, subirse al techo y abrir ese hoyo ahí. Estaban exponiendo ellos sus vidas, ¿verdad? Sí. Pero lo estaban haciendo por amor al prójimo, ¿verdad? Amén. Por amor al paralítico. Hay algo maravilloso en esos 4 hombres. Tenemos que aprender de esos 4 hombres. Tuvieron un cuidado especial del paralítico. Tuvieron un cuidado especial. Se aseguraron de que todo lo que iban a hacer no le causara más dolor al paralítico. Y así debemos ser nosotros. En el aspecto espiritual, hermanos, hay muchas parálisis. Allá afuera hay muchas parálisis, y estoy hablando con relación al pecado.
Muchos seres queridos andan en parálisis. Muchos de nuestros compañeros de trabajo están en parálisis. ¿Qué cuesta, hermanos, compartir la palabra de Dios e invitarlos a la iglesia? Eso es tomar una camilla, eso es tomar una extremidad. Quiero compartir contigo un tratado de la palabra del Señor. Quiero decirte que me congrego en una iglesia donde se enseña y se predica la palabra del Señor. Tú puedes escuchar el mensaje de salvación y Dios puede perdonar tus pecados. Hermano, eso es cargar la camilla. Pero no lo hacemos. En realidad no lo hacemos. Siendo honestos, en realidad muy pocos lo hacen, muy pocos dan un tratado, muy pocos predican a Cristo Jesús y transmiten el mensaje de salvación a otros. Amén, pastor. Sí, hermano, no sabemos cuál fue el trayecto que ellos recorrieron cargando a este hombre. No sabemos desde dónde lo traían. Pero yo pienso que ellos venían preparando el corazón de este hombre también, hablando, ¿verdad? De que lo llevaban a un lugar donde estaba alguien que podía hacer algo. Y sin duda conocían a Jesús. Y sin duda ellos han de haber recibido algo de parte de Dios en la vida. Amén. Sin duda. Cuando lo llevaron, ¿verdad? Este hombre iba preparado con su corazón esperando algo del Señor. Amén. Y por eso el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, porque también ha de haber visto la fe que había en él. Claro, Jesucristo, esos 4 hombres lo trajeron. Sin duda, hermanos, este hombre escuchó primero la palabra del Señor. Sin duda, Jesucristo vio que en él que ya estaba preparado para recibir la salvación, para recibir el perdón de sus pecados. Amén, hermano. Hermano, estás conmigo. Yo pertenezco a un DEIP. ¿A un? A un DEIP donde están situados una cantidad de viejos. O sea, mayores de menores están en situación, están en mala condición. Y allí hay que orar por la familia, como llamamos, porque no hay cristianos. Ahí no hay cristianos, no hay conocidos. La mayoría han sido santos, han sido apagados. Por la almuerzo, yo le ha dicho a muchos que es la belleza, le he dicho así, la uno no tiene solución. Amén. La cosa a veces uno no tiene solución. Me ha dicho que vea a recoger y voy a la iglesia. Andan en silla de ruedas en mala condición. Amén. Hermano, eso es tomar la camilla. A veces uno no tiene la condición. Podemos indagar para poder ir por ellos. Yo estoy ahí más de 90 días. Ese de que está ahí en la Sahara y botejado. Sí. Podemos indagar y preocuparnos para ir a traer a esas personas. Lo que pasa es que en muchas situaciones, muchas personas piensan, no, pues son viejitos que no aportan, que no ayudan. Entonces los menosprecian. Son almas igual que nosotros y necesitan de nosotros también. Amén. Entonces Jesucristo observa la fe de estos hombres que traen al lugar exacto, propicio, donde este hombre puede ser bendecido. Y también Jesucristo ve la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, significa fe en traer al paralítico a ese lugar. Cuando Jesús vio esta fe, entonces se dirige al paralítico, que también tenía fe, que también estos hombres ya habían preparado su corazón, y le dijo directamente, sin miramientos, hijo, tus pecados. Le dijo hijo. Eso significa relación, comunión. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que Jesucristo va primero a la raíz espiritual. Siempre Jesucristo, hermanos, por su palabra va a ir a la raíz espiritual. Si usted le habla de Cristo a una persona que está enferma y que no conoce a Cristo y presenta a Cristo como sanador antes que Salvador, usted está haciendo algo mal. Usted está presentando de forma equivocada el mensaje del Evangelio. Usted tiene que presentar a Cristo como Salvador, como perdonador. Él vino a la cruz del Calvario a morir por tu pecado. Recíbelo en tu corazón. Y si el propósito de Dios es levantarte y sanarte, Él lo hará. Yo voy a orar por ti. Pero no presente de forma contraria a Cristo. Porque lo que usted está haciendo es engañar a la gente. ¿Están de acuerdo? Aunque no estén de acuerdo, pero es la verdad. Si yo presento a Cristo como Señor y Salvador, lo estoy presentando bien.
eventualmente Dios tiene misericordia y puede hacer un milagro en tu vida. Eso es lo que Cristo está enseñándonos aquí. Ahora, el versículo 6 dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aquí están los enemigos de Jesús. Aquí están los que aborrecen a Jesús. Dese cuenta que en esa reunión hay de todo, como puede haber en las iglesias. Unos aman verdaderamente la palabra de Dios y aman al Señor, pero otros están aquí, como decía la enseñanza de nuestra hermana Idalia. Otros están en el lugar, pero su pensamiento está lejos del Señor. Pero yo quiero pensar que todos los que estamos aquí amamos al Señor y amamos su palabra. Ahora, ellos cavilan en su pensamiento. No hablan, no se expresan, sino que solo cavilan. Quiere decir, murmuran dentro de sí. Hablan para sí mismos. Dicen cosas acerca de Jesús y cavilan en sus corazones. Al analizar el modo de pensar de estos escribas, vemos que salen mal en la primera pregunta. Blasfemia dice. Pero salen bien en la segunda pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esa pregunta está bien hecha y tiene su respuesta obvia. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos ignoraban era que el que estaba frente a ellos era Dios mismo y que tenía la autoridad para perdonar pecados. Muchos ignoran, por eso Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ellos? Pero después se interesó en traerlos a ellos. ¿Qué piensan vosotros? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo para vosotros? ¿Quién es el Hijo de Dios para ustedes? Y la expresión más sublime que el apóstol Pedro ha dicho en toda su vida, la expresa. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la expresión más sublime del apóstol Pedro. La verdad más sublime que él dijo. Amén. Entonces el Señor está interesado en que nosotros le conozcamos, que sepamos que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y ahí estaban estos hombres. Salen mal en la primera porque Jesucristo no decía blasfemia, por cuanto Él era Dios. Nunca dijo ninguna blasfemia, pero sí podía perdonar pecados. No nos equivoquemos, hermanos, en creer que Dios nos perdona los pecados por su gran amor o porque Él es generoso. No nos equivoquemos pensando eso, porque Dios perdona nuestros pecados porque Cristo ya pagó nuestra culpa. La razón por la que Dios perdona sus pecados no es en sí porque Él es amoroso, perdonador. No, la razón principal es porque su Hijo Jesucristo pagó su culpa y pagó la mía. Y cuando yo recibo ese sacrificio, entonces Él perdona mi pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que su amor lo llena todo. Sabemos que, como dice Juan 3:16, por tanto, por cuanto Él amó al mundo, dice, envió a su Hijo unigénito. Pero el amor de Dios no lo salva a usted. El amor de Dios es la gracia de Dios. Lo que lo salva a usted es el sacrificio de Cristo. ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. El punto 2, ya vamos terminando, gracias a Dios. La prueba irrefutable del poder de Jesús. Mire qué interesante. El versículo 8 dice: después de que ellos piensan, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados? Jesucristo conoce el corazón y dice el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ahí hay una pausa. Entre el versículo 8 y 9 hay una pausa. Les hace una pregunta porque Cristo ve el corazón. En el capítulo 2 de Juan, versículo 25, dice la palabra de Dios que Jesús no necesitaba que alguien le diese testimonio del hombre, porque Jesús conocía el corazón del hombre. Él no tiene necesidad que alguien le dé un concepto de una persona, porque Él ya conoce a esa persona. Él no tiene necesidad que alguien le anticipe una razón de alguien, porque Jesucristo conoce nuestro corazón. Jesucristo conoce nuestro pensamiento. Jesucristo conoce lo más profundo, la raíz de nuestro corazón. Él la conoce. Y no tiene necesidad que alguien testifique del hombre, porque Él conoce el corazón del hombre.
Y Jesucristo conoce el pensamiento de estos hombres y les lanza una primera pregunta. ¿Por qué caviláis dentro de vosotros de esta manera? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Estos hombres no dicen nada y se quedan mudos. Ya se habían enfrentado a Jesús en otras ocasiones y habían salido con la nariz chata y ensangrentada, por así decirlo. Les había dado un knockout. Siempre Jesucristo les reprochaba, y siempre con la palabra Jesucristo los callaba. Se quedaron congelados y se quedaron mudos. Por lo tanto, en el versículo 9 Jesucristo les lanza otra pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué piensa usted que hubiese sido más fácil? Amén. Hermanos, los escribas que le hacen, que cavilan y que Jesús les hace esta pregunta, de hecho no tenían intención de contestar ninguna de las preguntas. Yo creo que ambas situaciones eran imposibles para el hombre realizarlas. Yo creo que se quedaron callados porque solo Dios puede sanar a un paralítico y solo Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, guardan silencio otra vez. En la segunda pregunta, guardan el mismo silencio de la pregunta del versículo 8. Se quedan callados sin poder decir nada, pero es un silencio hipócrita. Porque yo estoy seguro que ellos sabían que ambas cosas solo Dios podía hacerlas. Es decir, que Jesucristo, al hacerle esta segunda pregunta, los mete en otra situación bien crítica, problemática, sin salida. ¿Qué es más fácil decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? No tenía la intención de contestarle. Ambas cosas eran difíciles. Y Jesucristo les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Es interesante, en la tierra. Porque en el cielo no hay pecado. Porque allá en el cielo, hermanos, todo es santidad. Y un día estaremos allá. El Señor dice en Filipenses que toda potestad le ha sido dada, toda autoridad le ha sido dada, para que sepáis, para que ustedes sean conscientes que yo soy el Hijo de Dios y que tengo autoridad para perdonar pecados. También les está diciendo para sanar al paralítico, pero también les está diciendo, la prioridad mía es darle salvación, la prioridad mía es perdonar su pecado, la misión mía es morir en la cruz del Calvario y perdonar el pecado del paralítico. Esa es la misión principal a la cual Cristo vino. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y se identifica a Dios con Jesucristo como el Hijo del Hombre. Es interesante que se identifica con el Hijo del Hombre, es decir, su humanidad, su sacrificio. Amén. Él tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fue directamente, hermano. Mire, cuando Dios hace un milagro, hermano, escuchen lo que le voy a decir, porque nosotros somos muy emocionalistas. Hay mucha emoción en el internet, en el Facebook, hay mucha emoción, se ven cosas. ¿Usted cree que Dios necesita nuestro testimonio publicitario para que el que lo ve crea fervientemente que Dios es poderoso y que puede hacer milagros? Él lo puede hacer, pero hay tanto sensacionalismo en las redes sociales. Se ven tantas cosas, hermanos, que a mí me da tristeza. Me da tristeza. Porque cuando Jesucristo hace un milagro, hermano, lo hace perfecto y lo hace completo. Nunca lo hace a medias. Si va a sanar a un paralítico, lo hace completamente, como si tuviera piernas nuevas. Si va a levantar, si va a sanar a alguien que estuvo enfermo de cáncer, hace un milagro prodigioso y hace algo instantáneo y de forma completa. De lo contrario, es algo imperfecto. No estoy hablando de la sanidad divina, estoy hablando de los milagros. Porque la sanidad divina es otro proceso. Pero así es nuestro Dios. Cuando Él hizo milagros, los hizo perfectos. Le dijo al paralítico sin miramientos
y sin dobleces le dijo directamente: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fue un testimonio para los que estaban ahí observando. Fue un testimonio para aquellos que escucharon cuando le dijo la primera declaración: tus pecados te son perdonados. Así como es imposible para el hombre común y corriente levantar a un paralítico, ellos están viendo que Jesús tiene poder y lo levanta de su parálisis. Asimismo les es confirmado que Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Nadie más puede perdonar nuestros pecados sino nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Él es el único que puede perdonarnos, hermano. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que buscar al Señor Jesús. ¿Y será que tenemos necesidad? ¿Y será que aún siendo cristianos tenemos necesidad de lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo? Sí tenemos necesidad, hermanos. La palabra de Dios dice, Jesucristo a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Mire que le está hablando a una iglesia cristiana. No le está hablando a un mundo impío, le está hablando a una iglesia cristiana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero hermano, usamos ese versículo para predicar y para evangelizar. Pero Jesucristo le está hablando a una iglesia. Jesucristo le está hablando a una congregación que le ha cerrado la puerta. Gloria a Dios. No le está hablando a un impío. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego dice: yo soy celoso y reprendo al que amo. Yo reprendo al que amo. Sé también tú celoso y arrepiéntete. Entonces eso me dice a mí, hermanos, que el arrepentimiento es un estilo de vida. Es una condición. El arrepentimiento es un espíritu. Es un sentir en el corazón constantemente. Es la necesidad que tenemos de venir a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan dice: si alguno de vosotros hubiere pecado. Esa expresión hubiere quiere decir que hemos pecado. No es que esté en tela de duda. Si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús. Él puede perdonar pecados. Y lo extraordinario, hermano, es que Él está dispuesto. Él está siempre dispuesto. Él es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados si venimos a Él arrepentidos. Amén, hermano. Esta noche, hermano, ya que por todo lo que se hizo, movimientos, se aplazaron las clases, ¿verdad? Pero yo creo que ya no vamos saliendo y vamos entrando en la camina, embarcando. Son unas lecciones muy lindas. Pero hermano, ya se la pastor, que Dios está poniendo para que se desarrolle y nos enseñe la lección. Ya respecto a lo que se está estudiando hoy, hermanos, es que hay muchos hombres y mujeres en el mundo que creen en el hombre, creen en el Papa, ¿verdad?, en los sacerdotes. Pero usted y yo hemos creído en aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ¿verdad? El que lo eligió a usted y me eligió a mí. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, somos salvos ya, hermano, ¿verdad? Y es una alegría el ser hijo de Dios, hermano, porque ahora quisiera ser mundano, ¿verdad? Porque desde 1984 el Señor tocó mi corazón y salvó mi alma. Y yo estoy muy agradecido, por eso es que yo estoy acá, ¿verdad? Porque Dios es de su casa. Amén. Respecto, ¿verdad? A los hombres estos, ¿verdad?, que llevaban al paralítico, hermanos, yo creo que tanto la fe de estos 4 hombres como el paralítico tenían fe, ¿verdad? Porque Dios les dio la victoria y hubo una sanidad ahí. Entonces, una cosa muy linda, nosotros, gracias a Dios, tenemos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo.
Cuando usted se enferma y yo me enfermo, ¿a quién vamos primero? Pues no es a Él, ¿verdad? Él es nuestro doctor por excelencia. Gracias a Dios. Así que, Amén. Ahora, ellos, cuando Jesucristo les dice, para que ustedes sepan, saben, del verbo saber, pero ahí quiere decir conscientemente, para que ustedes tengan conciencia de que yo soy el Hijo de Dios, le perdona sus pecados primeramente y lo levanta. Ahora, al murmurar ellos en sus corazones, implica también que ellos asumen que este hombre está en esa condición porque era pecador. Es lógico pensar que un escriba tomaba esa determinación por la situación en que vivía el paralítico. Se asociaba la parálisis o la enfermedad como una consecuencia de haber hecho el mal. Ahora, ¿qué es pecado? Como dice el maestro, como dice el expositor, ¿qué es pecado? Pecado, hermanos, es errar al blanco. Esa es la traducción literal, tanto en hebreo como en griego. Errar al blanco, equivocarnos, equivocar al blanco. Pero pecado, hermanos, no es una caída que tuvimos, que fallamos y caímos en el pecado. No, pecado en sí, hermanos, es una condición, es un hábito, es una forma de pensar. El pecado no es algo que usted lo hizo y no se dio cuenta. El pecado, hermanos, se concibe, como lo dice el apóstol Santiago, se fecunda, se concibe, se fecunda y da a luz. Nadie cae en pecado porque de la noche a la mañana, ¡ay, pequé, fallé! No. Lo concibió primero en su mente. Lo fabricó, lo planeó, lo pensó, lo premeditó y lo realizó. Por su concupiscencia, dice el apóstol Santiago, dice, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de vosotros, dice, por causa de vuestra concupiscencia sois seducidos y atraídos, de modo que se fecunda y luego da a luz el pecado. Entonces hay un proceso. El pecado es un proceso decadente hasta que nos lleva a realizar el mal. Ahora, el Hijo de Dios le ha dado potestad y autoridad y le ha dado algo que hemos explicado en otras clases, que es dominio propio. El dominio propio. Y Dios quiere que nosotros ejerzamos el dominio propio. ¿Está de acuerdo? Todavía estamos en este mundo físico. Estamos en un cuerpo físico natural que está inclinado a hacer lo malo. Usted y yo, hermanos, estamos por inercia inclinados a lo malo. Y el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros desde que nos convertimos. Está trabajando incansablemente en formarnos a la imagen de Cristo. Pero usted y yo seremos transformados a la imagen en la medida que seamos dóciles al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Pero la concupiscencia está en nosotros. La lucha la tenemos. La diferencia es que antes, cuando andábamos en pecados, viviendo en delitos y pecados, no poníamos resistencia. Íbamos con la corriente. Obedecíamos por naturaleza al Dios de este mundo, al pecado. Pero ahora que venimos a Cristo Jesús, empezamos a oponer resistencia a lo malo. Empezamos a sentir en nuestro corazón la resistencia del Espíritu. Empezamos a sentir en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Y sentimos esa lucha constante. Si usted no la siente, usted no es hijo de Dios. El Hijo de Dios no es aquel que no es tentado. El Hijo de Dios es aquel que es tentado y que siente esa resistencia. Y que dice, yo tengo que luchar, yo tengo que pararme firme. Yo tengo que luchar contra las enseñanzas del mal. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la palabra de Dios. Y yo como hijo de Dios ahora opongo resistencia. Ese es el Hijo de Dios, hermano. ¿Está de acuerdo? Ese es el Hijo de Dios. Ahora ya oponemos resistencia. Y usted puede darse cuenta de que antes no ponía resistencia. Pero ahora, como hijo de Dios, ahora usted se para firme, se amarra bien el pantalón y las hermanas la falda. Y oponen resistencia a lo malo. Esa es una señal que usted es un hijo de Dios. Aleluya.
Amén. Esa es una señal que usted es un verdadero hijo de Dios. Y dice, yo voy a glorificar al Señor con mi obediencia. Yo voy a darle alabanza al Señor, no haciendo este pecado, no desobedeciendo su palabra. Y ahí en su corazón usted se para firme. Y eso, hermanos, es la mejor adoración, la mejor alabanza. Mire qué precioso, hermano, que después que Jesús le dice al paralítico en el versículo 11, toma tu lecho y vete a tu casa, dice el versículo 12, entonces él se levantó enseguida. Enseguida significa que se puso de pie instantáneamente, de forma milagrosa. Ahora, ¿qué causó esto en los que estaban ahí? Dice, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Eso es importante, hermanos. La expresión nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto estas señales. Recuerden que los judíos demandaban señales. Nunca hemos visto tal cosa en Israel. Nunca hemos visto la autoridad de un hombre. En otra ocasión dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se sorprendían. Y aquí se sorprenden igualmente porque Cristo hace un milagro instantáneo. Nunca hemos visto tal cosa. Y hermanos, y le dan la gloria a Dios. Aún los escribas, pienso yo, que estaban admirados. Y termino, hermanos, la conclusión. Tenemos una labor que hacer, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, Dios, hermanos, en su misericordia nos extendió su gracia. Envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Pero nos dio salvación y por medio de la salvación también nos dio un propósito. Usted y yo somos hijos de Dios, pero hay un propósito en eso. Dios no nos salvó para llenar el cielo y vaciar el infierno. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que seamos objetos de la gloria de Cristo, para que seamos luminarias, para que seamos instrumentos de bendición a otros, para que por medio de nosotros la palabra de Dios se expanda, para que por medio de la iglesia el evangelio se expanda. No es nuestra responsabilidad convertir al mundo, pero sí es nuestra responsabilidad invitar a otros, llamar a otros al evangelio. Si lo rechazan, ellos darán cuenta a Dios, pero nosotros estamos haciendo esa labor. La labor del pastor, hermanos, no es hacer ese trabajo. Ese trabajo de cada uno de nosotros como iglesia. Traerlos donde pueden escuchar el mensaje de salvación, traerlos donde pueden escuchar la palabra de Dios, traerlos al lugar adecuado, porque si usted está convencido, escuchen lo que le voy a decir, si usted está convencido que en este lugar se expone la palabra de Dios, usted es un egoísta si no comparte con otros. Y eso no nos gustó, ¿verdad, hermanos? No nos gustó, está bien. Pero si usted sabe conscientemente que el avión se va a estrellar, y usted sabe que hay 20 paracaídas y hay 20 personas, y usted sabe dónde están escondidos, y no les dice a los demás, qué malo es usted. Se pone el suyo y se tira. ¿Acaso somos así? Pues así es aquel que no enseña a otros la palabra de Dios. Así es aquel que sabe que hay palabra de Dios y que no la comparte. Así es aquel que no invita a los paralíticos, a los que están sin Dios y sin esperanza, a venir a la escuela dominical, a la iglesia, al mensaje, a escuchar la palabra de Dios. Pues si yo estoy convencido que se predica la palabra de Dios, hermano, yo estoy en esta iglesia porque se predica la palabra de Dios. Porque soy consciente que mi pastor predica la palabra de Dios. Hay muchas iglesias aquí donde uno podría hasta ministrar en la música y tocar y todo y estar ahí. Hermano, pero eso no me atrae. Eso no me atrae. A mí me atrae la palabra de Dios, la predicación. A mí me atrae el ser moldeado en la palabra de Dios. Y si yo sé que aquí hay palabra de Dios, pues eso amerita que yo traiga a otros, que yo invite a otros. Vamos a trabajar con los tratados, vamos a darle tratados a cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes sea un camillero. ¿Cuántos quieren ser camilleros? ¿Qué le cuesta, hermano, tener un tratadito con la dirección y la palabra del Señor? Te invito a la congregación, Cristo te ama, mira, hay palabra de Dios. Eso es lo que hicieron aquellos 4 hombres. Y yo quiero que la iglesia sea como esos 4 hombres. Amén. Hermano César, terminamos. Yo creo que todos los que nos congregamos aquí, hombres y mujeres, tenemos una gran responsabilidad, porque ya
pastor, ¿verdad? Se tienen que llenar en el nombre del Señor todas esas blancas. Entonces es un compromiso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Decía el hermano, si yo tengo ahí mi megáfono y todavía no lo he usado, es tiempo que lo comience a usar, ¿verdad? Porque Usted mismo se exhorta. exactamente, porque la necesidad, gracias a Dios, nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Ya estamos en las manos de Dios. Y la situación es de que ahora nosotros tenemos que corresponderle a Dios. Amén. La realidad que puede haber eso, puede haber el otro, puede haber fiesta, casamientos, 15 años, todo, pero lo más importante son las almas, ¿verdad? Porque así como nosotros, el Señor nos salvó, también tenemos que darle gracias. Sí. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que Jesucristo nos salvó para que nosotros, dice, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje, escogidos. Y eso es bien bonito, la primera parte del versículo a mí me eleva bastante, me encanta. Mas vosotros sois, imagínense qué promesa, nación santa, linaje de Dios, pueblo adquirido de Dios. Esas tres cosas, hermanos, nos levantan el ego. Pero después el mismo apóstol Pedro nos baja. Porque después en el propósito está nuestra ubicación. En el propósito dice, con el propósito de que seáis para la gloria de Cristo. Nación santa, linaje de Dios, pueblo adquirido. Para dar a conocer a aquel. ¿Quién es aquel? A Jesús. A Jesús, hermanos. A Dios no le interesa que yo me dé a conocer. A Dios no le interesa que yo esté aquí al frente. Yo lo entiendo. Aunque yo me esfuerce o me proponga dar una enseñanza, a Dios no le interesa que yo sea conocido. A Dios le interesa que su Hijo sea conocido. Que Jesucristo sea conocido. Para dar a conocer. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado linaje, nos ha dado títulos que no merecíamos. Pero en su Hijo Jesucristo nos ha dado títulos para que nosotros también glorifiquemos a Cristo y que cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios con un propósito. El propósito no es en sí llenar la iglesia, hermano, porque ¿de qué sirve llenar la iglesia de un montón de perdidos y un montón de irregenerados? El propósito es que se llene la iglesia, o que hayan pocos o que hayan muchos, pero que todos estén llenos de Dios, que sean hijos de Dios. Nuestra labor como iglesia es predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y sean poquitos o sean muchos, que seamos transformados a la palabra del Señor. El Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2 versículo 42, el Espíritu Santo dice, traía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo es el que agrega a la congregación todos aquellos que han de ser salvos. Y una vez en la congregación, pues mi pastor, ¿verdad?, instruye, enseña y predica la palabra del Señor. Pero nosotros hagamos lo que estos 4 camilleros hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Demos gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición, la oportunidad, Señor. Queremos ponernos a cuenta, Señor, ponernos al día, Padre. Te pedimos tu bendición, te pedimos que cada uno de nosotros podamos tener conciencia de nuestra labor, de nuestra función. Cada uno de nosotros como iglesia tenemos un propósito, Padre. Tenemos una labor que realizar, tenemos una misión que cumplir, Señor. Ayúdanos, porque solo por tu Espíritu Santo podríamos hacerlo. Solo por medio de tu Espíritu Santo podemos recibir el valor, la fuerza, Señor, y la voluntad para hacerlo. Que cada uno de nosotros, Señor, entendamos, Padre, que somos camilleros, que somos como aquellos 4 hombres, Señor, que conocemos tu palabra y que sabemos que aquí se enseña tu palabra, que podamos presentar a otros, que podamos invitar a otros, Señor, que puedan escuchar tu palabra, que puedan atender tu palabra, porque solo por medio del Evangelio, de la exposición de tu palabra, hay salvación, hay perdón, hay vida eterna, Padre. Ayúdanos como congregación, Señor,
a entenderlo, Señor, y a enseñar tu palabra, a exponer tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos fortaleza para aquel hermano, para aquella hermana que está en necesidad, Padre. Reconocemos que necesitamos tu presencia. Reconocemos cada día que necesitamos tu dirección. Reconocemos que necesitamos tu gracia, Señor, tu mano poderosa obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque nuestra dependencia es total de ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde. Y les invitamos para que usted haga tiempo los días domingos y venga a escuchar la palabra del Señor. Y nos gocemos juntos también. Dios le bendiga, pastor. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Linda la enseñanza, gloria a Jesús. ¿Sabe que tuvimos nosotros un pastor llamado Beder Velázquez en Los Ángeles? Ya no está en el concilio, él se independizó. Pero en una ocasión él celebró una campaña. Y al evangelista que llegó, Dios le había hablado y le había dicho que iba a llegar un hombre con muletas, que iba arrastrando los pies, pero que él lo iba a sanar. Le dijo: háblale de la salvación y yo lo voy a sanar. Entonces el evangelista, cuando empezó a predicar, vio que entró aquel hombre con muletas. Y cuando terminó de predicar, fue directamente a él y le dijo: el Señor te sana, y en el nombre de Jesús tira esas muletas. Pero él se las quitó y el hombre se le cayó. Entonces trató de levantarlo de nuevo y le metió las muletas y se fue avergonzado a su casa. La segunda noche, cuando llegó aquel hombre nuevamente, él hizo exactamente lo mismo y el hombre se le volvió a caer y tuvo que meterle las muletas de nuevo. Pero cuando terminó el culto, antes de que este hombre se fuera, él se fue y lo enfrentó y le habló de Jesucristo, le habló de la salvación y oró por él por salvación. Entonces el hombre se fue con las muletas, pero al otro día, cuando el predicador iba a empezar a predicar, llegó aquel hombre, pero ya no llevaba las muletas. Dios lo había sanado. A veces, hermanos, nosotros queremos que la gente nos admire, como que fuéramos nosotros los que sanamos. A veces la euforia, ¿verdad? A veces queremos expectación, pero a lo que tenemos que ir, hermanos, es a presentar primeramente a Jesucristo. La salvación es lo más importante para los seres humanos. Y el Señor Jesús siempre trató la manera de que la gente recibiera la palabra y fuera salva. Después hizo lo segundo. Así es de que pienso, hermano, de que cada uno de nosotros tenemos que tratar la manera de traer a alguien. Invitemos a alguien. ¿Qué nos cuesta invitar a alguien en el trabajo? Un vecino, un familiar. Lo demás lo va a hacer Dios. Si nosotros traemos a alguien, la palabra de Dios, hermano, va a hacer su efecto. Nuestro hermano Douglas trajo el jueves a 2 personas y estoy seguro que él les preparó, ¿verdad?, antes de traerlos, y después del mensaje ellos vinieron al altar y recibieron a Jesucristo. Así es de que hay que ganar almas para la gloria del Señor. Tratemos la manera, hermanos, de ganar a alguien. Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos. Si alguien que tuvimos nosotros la oportunidad de hablarles, no lo hicimos, y si esa persona se pierde, vamos a dar cuentas a Dios. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Maravilloso Dios. A las 11 de la mañana, no a las 10, a las 11 de la mañana nuestra escuela dominical. Aquí estaremos con la ayuda del Señor. Y por la tarde nuestro culto evangelístico. Dios me ha dado un mensaje, no sé, gloria al Señor, aleluya, pero me siento impotente para predicarlo, pero lo voy a predicar, lo voy a traer. No sé cómo Dios me va a sacar de esta, porque Él me dio ese mensaje. Así es de que le digo la cita para que usted lo estudie hoy en la noche. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, 19 al 22. Usted léalo
y empiece usted a sacar sus propias conclusiones. Amén. Señor eterno, gracias por lo que has hecho en esta noche. Nos has bendecido con tu palabra, Padre. Hemos sentido ese calor de tu Espíritu Santo acomodando esa palabra en nuestro corazón, mi Padre. Yo he sentido tu presencia, Señor, de una manera tan especial a través de esta enseñanza. Gracias, mi Padre. Yo quiero practicar tu palabra. Si tú me ayudas, lo voy a lograr, Señor. Bendice la obra, bendice la congregación, bendice, Padre amado, aleluya, Señor, a este tu pueblo, mi Padre. Necesitamos que seas tú manifestando tu gloria. Háblanos, aún en nuestro sueño, mi Padre, para que nosotros nos levantemos, Dios mío, motivados, Padre, a glorificarte, adorarte, exaltarte. Bendice, Dios mío, cada familia, mi Padre. Que tu presencia esté en cada hogar, Señor. Que podamos honrarte en esos hogares, haciendo tu voluntad, mi Padre. Cuídanos, Señor, y no permitas que estemos pecando contra ti, Señor, constantemente. Que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida, Padre, que te honre, Señor. Gracias por tu iglesia. Nos despedimos, Padre, de este lugar, mano, de tu presencia, creyendo que tú vas con nosotros, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bendito sea Dios. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor responderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor responderá. Va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, amén. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y a su nombre. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dele la mano a su hermano. Bendígalo, gloria al Señor. Si quiere invitarlo a los tacos, invítenlo, gloria a Jesús. Aleluya. Dios les bendiga.